Hola queridos MOS, no tenemos más remedio que volver a hablar de Avi Loeb. Sí, ya lo sé, estoy un poco pesado con este tema, pero es que ha habido unas novedades importantes. ¿Qué novedades? Pues ni más ni menos que ha salido el estudio, aquel famoso estudio sobre la composición y la procedencia de ese objeto que cayó en 2014 y que, según Loeb, venía de otras estrellas y probablemente era de origen artificial. Es decir, ahí estamos otra vez, ¿no? Si os miráis los capítulos anteriores, hace un mes ya saqué un vídeo que decía: ha encontrado Avi Loeb los restos de una nave extraterrestre. Ahí ya se explicaba bastante, ¿no? Y hace un par de semanas, sabéis que tuvimos una entrevista, traje a Loeb al canal para que él nos explicara todo este tema. Pero os voy a hacer un pequeño resumen y os cuento cuáles son las novedades. Por supuesto, aprovecho para pediros que los que no estéis suscritos al canal, que lo hagáis, por favor, no cuesta nada, es absolutamente gratuito, darle a los likes y si os gusta el contenido, dejar algún comentario, que los comentarios ayudan muchísimo al desarrollo del canal. Así que vamos a meternos en faena. Empezamos con el resumen. El 8 de enero del año 2014, los sensores de una serie de sensores del Ejército del Aire de los Estados Unidos captó la entrada en la atmósfera de un objeto muy extraño. ¿Por qué muy extraño? Pues porque venía muy rápido y porque llevaba una trayectoria inusual. Ese objeto fue catalogado como IM-1. Ya os digo, entró a toda pastilla en la atmósfera y fue a estrellarse en las aguas del Océano Pacífico frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Ese objeto le llamó la atención no solamente a los militares, sino también a los científicos. Y Avi Loeb fue uno de esos científicos porque él siempre está estudiando este tipo de rocas. Recordáis que Avi Loeb fue una de las personas que también estudió a Oumuamua, que en 2017 se le había definido como el primer objeto interestelar, es decir, venido de otras estrellas, observado por el hombre. Pero de este que estamos hablando, de 2014, todavía no se decía nada. Bueno, pues Avi Loeb, ¿qué hizo? Se dio cuenta por las características de las características públicas, porque lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue clasificar los datos. ¿Y por qué los clasificó? Pues muy sencillo, porque los instrumentos, el sistema con el cual había detectado la entrada de ese objeto, resulta que era el mismo sistema de defensa estadounidense que sirve para detectar si algún país lanza un misil. Lanza un misil nuclear, pues este sistema lo detecta inmediatamente. Y claro, no solamente detectó los misiles, sino que en este caso detectó también a este meteorito que entraba en la atmósfera a toda pastilla. Bueno, pues Avi Loeb pidió los datos y se los negaron porque el asunto estaba clasificado. Estamos hablando de 2014 y se lo negaron. ¿Qué sabía Avi Loeb de este objeto? Bueno, pues sabía que había entrado con muchísima velocidad, entró en la atmósfera a unos 45 kilómetros por segundo, que es mucho más que todos los meteoritos del sistema, o sea, medidos por la NASA en el catálogo CNEOS, que son unos 270 y tantos meteoritos que han entrado en la atmósfera y se miden las velocidades. Era mucho más que cualquier otro CNEO de objetos que penetran dentro del sistema, dentro de la atmósfera terrestre. Era mucho más veloz. Y luego, en lugar de deshacerse, en lugar de estallar, nada más entrar en la atmósfera, que es lo que hacen todos los meteoritos rocosos, pues este resistió, a pesar de esa tremenda velocidad, resistió. Sabéis que cuando un objeto entra en la atmósfera se quema por su propia fricción con el oxígeno, con el aire. Tiene que soportar temperaturas, como le pasa a las naves espaciales, ¿no? Que cuando entran en la atmósfera soportan temperaturas de hasta 2000 grados centígrados. Bueno, pues los meteoritos en ese momento se rompen y tiene que ser muy gordo, muy grande para que un fragmento llegue al suelo. Bueno, pues este no se rompió, este resistió. Encima que iba más rápido, a esa tremenda velocidad, 45 kilómetros por segundo, resistió y no explotó hasta
estar a 17 kilómetros por encima de la superficie, justo encima del Pacífico, como os he dicho, frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. ¿Eso qué significa? Pues que ese objeto, Loeb todavía no tenía la trayectoria, calculó más o menos una posible trayectoria y la velocidad que os he contado, y con eso dedujo que se trataba de un objeto interestelar, es decir, que no se había originado dentro de nuestro sistema solar, sino que esa trayectoria, esa velocidad, se veía claramente que venía de fuera, era un objeto interestelar. Y que esa resistencia, ese no haber estallado al entrar en la atmósfera, sino haber bajado pues apenas a 17 kilómetros sobre la superficie, pues denotaba que no estaba hecho de roca, de piedras como todos los demás, sino que este era mucho más resistente, estaba hecho de un material mucho más resistente. Loeb pidió los datos precisos de trayectoria y de velocidad a los militares, y evidentemente los militares, como estaban clasificados, pues no se los dieron. Pero siguió insistiendo, y desde 2014 nos tenemos que ir al 2 de marzo del 2022, es decir, el año pasado. En esa fecha, el Comando de Defensa Espacial del Ministerio de Defensa le manda una carta a la NASA, una carta oficial, que lo podéis ver aquí, os la reproduzco, en la cual reconoce que ese objeto IM-1 del 2014, los cálculos que habían aparecido en el estudio de Loeb eran correctos y que la trayectoria y la velocidad eran compatibles en un 99,999% con un objeto interestelar, es decir, con un objeto llegado de fuera de nuestro sistema solar. Esa confirmación oficial a Loeb le dio alas para continuar con sus estudios. De hecho, estamos hablando de que esta carta se la hicieron llegar en marzo del 22, pues en noviembre del 22 y en diciembre del 22 publicó 2 estudios en el Astrophysical Journal, en una prestigiosa revista científica, sobre este objeto IM-1, ponderando su origen interestelar. Claro, hasta ese momento se pensaba, o se había pensado, que Oumuamua, ese objeto que en el 2017 cruzó el sistema solar de punta a punta, Oumuamua había sido el primer objeto interestelar, pero ahora resulta que no, porque este IM-1, 3 años antes, llegó hasta la Tierra. Pero claro, Oumuamua tuvo un problema, que ya lo contamos en otros vídeos, pues que pasó de largo y cuando lo detectaron ya estaba saliendo del sistema solar, es decir, hubo muy pocos días para observarlo. No se consiguieron los suficientes datos, y así nos lo contó Loeb en la entrevista que podéis ver de hace un par de semanas. No se consiguieron los suficientes datos como para determinar, como él decía, la posibilidad de que se tratara de un objeto artificial también, ¿no? Loeb pensaba eso por una serie de anomalías de Oumuamua, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso ahora. ¿Qué sucede? Bueno, pues que esta confirmación del ejército le dio, pues como os he dicho, le dio alas a Loeb para lo siguiente. Porque claro, había una diferencia muy grande entre IM-1 y Oumuamua. Oumuamua, como os he dicho, pasó de largo. IM-1 se estrelló contra la Tierra. Es decir, por primera vez habíamos visto un objeto interestelar, sea lo que sea, estrellándose contra el planeta. Y eso quiere decir que en alguna parte ahí debajo del mar, debajo del océano, frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, debía de haber fragmentos de ese objeto, a disposición de quien tuviera las narices de ir a buscarlos y los medios para ir a buscarlos. Loeb, ni corto ni perezoso, y esa actitud es digna de los científicos de primera fila, organizó una expedición, pero ante las críticas, porque sus ideas sobre... Loeb nunca ha dicho estoy seguro de que hay una nave extraterrestre, sino que, os repito, lo repetiré 1000 veces, que lo plantea como hipótesis de trabajo. Entonces ahora las hipótesis hay que demostrarlas. Bueno, pues había recibido un montón de críticas y entonces hizo una cosa muy inteligente, que fue no utilizar los presupuestos oficiales que tiene en la universidad. Sabéis que Loeb está en la Universidad de Harvard,
ha dirigido durante 9 años el Departamento de Astronomía de Harvard, que se dice pronto, y tiene un currículum gigantesco, ¿no? Pero sigue estando en la Universidad de Harvard. Bueno, pues no utilizó los presupuestos oficiales, sino que recurrió a fondos privados. Buscó dinero fuera, encontró a una serie de mecenas que le financiaron el proyecto, y en apenas unos meses, desde marzo, que fue la carta, hasta junio, lanzó una expedición que se fue directamente al Pacífico con un barco y estuvo rastreando la zona de impacto desde el 8 de junio hasta el 14 de junio. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, llevaba un equipo de investigadores y diseñaron un aparato que era como una especie de plataforma como de 1 metro de larga y que estaba llena de imanes y de aparatos sensibles al magnetismo. De forma que eso lo engancharon al barco, lo lanzaron hasta el fondo, 2 kilómetros de profundidad, y fueron peinando la zona, que eran unos 10 kilómetros de largo, de impacto del meteorito. Es decir, si quedaba algo, esos restos estaban ahí abajo, a 2 kilómetros de profundidad, de una zona de más de 10 kilómetros cuadrados. La tarea era pequeña. Bueno, se pasó 15 días haciendo este rastreo magnético, y de forma que si había componentes metálicos, pues y que habrían reaccionado con este aparato, se habrían quedado pegados a los imanes y los habrían podido sacar. Y eso es exactamente lo que hizo. Cuando subió, al final de la expedición, pues Loeb había recopilado hasta 700 microesférulas, pequeñas esferas milimétricas, apenas 1 milímetro de tamaño, que claramente eran metálicas, no eran de roca. Y esas esferas de esa composición, justamente en la zona que se había calculado que era la zona de impacto del meteorito, sabes que los meteoritos caen así, con lo cual por eso era 10 kilómetros de largo, bueno, pues se acumulaban especialmente en esa franja, con lo cual quedaba pocas dudas de que pertenecían a ese meteorito. De esas 700 esferas, Loeb cogieron 57 y las envió a estudiar. ¿Dónde? Pues a 4 laboratorios diferentes. 4 laboratorios diferentes para estudiar la composición, que era lo que realmente interesaba a los científicos para saber, a ver si tenían alguna pista de qué era, de qué estaba hecho eso y de dónde venía, ¿no? Como los datos de trayectoria ya los tenía confirmados y ya sabía que era un objeto interestelar, bueno, pues ahora se trataba también de ver si su composición era compatible con algo natural o con algo artificial, es decir, con un meteorito natural, un fragmento de una roca o de un meteorito metálico, o quizá de un planeta extraño en otra estrella, que ya sería bastante, o incluso con un objeto artificial. Y ahora es cuando han salido los resultados de ese primer estudio. ¿Y qué dice ese primer estudio? Bueno, pues que entre los 57 objetos, hay como 700, es decir, que estamos solo al principio, va a haber muchos más estudios hechos no solo por Loeb, sino por otros equipos independientes. El propio Loeb nos confirmó que iba a permitir que otros equipos de científicos con los que él no tiene nada que ver, así es como avanza la ciencia, analizaran algunas de estas microesférulas para ver de qué estaban hechas, ¿no? Y ver si él tenía razón o no. Pero él ha encontrado ya, y esa es la gran noticia, ha encontrado ya por lo menos 5 que presentan una aleación muy poco común de uranio, níquel y lantano. 3 elementos que juntos no están en ningún material del sistema solar. Es una aleación muy fuerte, muy potente, muy resistente, tanto que pudo resistir esa entrada tan tremenda que os dije antes. Y entonces, claro, haber encontrado en estas 5 esferas esa aleación que no existe en el sistema solar de forma natural, pues deja abiertas las 2 posibilidades. Puede haber por ahí fuera, en alguna otra estrella, un planeta cuyo núcleo metálico, pues el planeta que haya explotado por alguna razón, o que haya un impacto grande, o su propia estrella que lo haya destruido, y los fragmentos de ese núcleo metálico
compuestos de esos tres metales, de esas tres sustancias, pues salieran disparados para todas partes y nos llegara un trocito, porque el IM-1 apenas tenía 1 metro, no era un objeto muy grande, era pequeño, ¿no? Esa es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que sea una aleación artificial, es decir, fabricada, hecha por una inteligencia como parte de una nave. ¿Y qué nave podría ser esa? Bueno, pues según Loeb, muy fácil, puede ser una sonda de exploración, como nuestra Voyager. Nosotros en los años 70 lanzamos la Voyager, las dos Voyager, la 1 y la 2, ambas están saliendo, acaban de salir de nuestro sistema solar y se dirigen al espacio interestelar. Seguirán viajando ya para toda la eternidad. ¿Qué pasaría si dentro de 10.000 años o 20.000 años una de ellas resulta que cae en un planeta que está habitado, que está avanzado, se forma una bola y cae en el mar de ese planeta y lo recuperan? Pues que encontrarían restos metálicos de difícil explicación, siendo objetos naturales. Bueno, esa es la hipótesis de Loeb. Pero claro, él mismo reconoce que hacen falta más estudios, hace falta más análisis que saldrán en los próximos meses sobre estas microesférulas. Y sobre todo, ahora que tenemos tecnología, hacen falta más presupuestos para poder investigar más objetos parecidos a IM-1. Según Loeb, es probable que en el sistema solar haya millones de objetos interestelares. Nosotros apenas hemos descubierto un puñado, Oumuamua en el 17, este del 2014 y un cometa, el cometa Borisov, que fue descubierto también después de Oumuamua y que Oumuamua le quitó todo el protagonismo, pero que sería el tercer objeto interestelar también, un cometa que venía de otro sistema solar. Y para de contar, pero eso tiene que haber muchos más. Lo que pasa es que solamente ahora tenemos la tecnología capaz de identificar a esos objetos interestelares. Y según Loeb, algunos, no todos, pero algunos de esos millones de objetos interestelares que sin duda están atravesando, están cruzando el sistema solar por todas partes, si hay inteligencias en algún lugar, pues es posible que sean de origen artificial, es decir, que sea basura espacial interestelar, es decir, restos de antiguas sondas, de antiguas naves, que por un motivo o por otro pues han acabado cerca de nosotros o incluso cayendo en nuestro planeta. Esa es la hipótesis. Lo que ha descubierto hasta ahora Loeb parece que no contradice esa hipótesis, tampoco la confirma. Los críticos ya han empezado a llamarle sensacionalista, a decir que se carga el método científico, que esa no es forma de hacer las cosas, y Loeb contesta con que él lo único que hace es aplicar el método científico partiendo de una hipótesis que muchos científicos, la mayoría de los investigadores, no se atreven a plantear, y es que no estemos solos, que tengamos vecinos, que esos vecinos hayan dejado una huella y que esas huellas nosotros seamos capaces de identificarlas. Así que apasionante el tema, apasionante el trabajo de Loeb, apasionante la cuestión, y desde luego Loeb no pierde ninguna ocasión para pedir más fondos para investigar, y para investigar este tipo de hipótesis que tendrían, cito textualmente, mucho más impacto en nuestra sociedad que, por ejemplo, encontrar la materia oscura a la cual se están dedicando, ¿sabéis? Ese es otro tipo de materia que nadie puede encontrar, a la cual se están dedicando millones y millones y millones, y que el impacto en la sociedad sería mucho menor que encontrar y demostrar que efectivamente ahí fuera hay restos de naves y que nosotros hemos sido capaces de localizarlos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os vuelvo a recordar que os suscribáis, que le deis al like y que me pongáis algún comentario. Nos vemos la semana que viene. Somos Mo.